parecidos o iguales a los de la lista que les di para practicar, pero les sirve como guía. Si no son iguales, les sirve como ejemplo para resolver los que están ahí. Entonces vamos a comenzar primero con unos ejercicios correspondientes ya de interacción electrostática. Entonces, vamos con el primer ejercicio, problema 1, y nos dice, presten atención, este material, la plataforma no está funcionando bien, están haciéndole limpieza, pues se llenó, y no lo he subido la última vez que subí material fue el viernes, está al día, pero este material de repente lo voy a poder subir recién al final de la tarde, cuando esté liberada la plataforma. Entonces, otra cosita, si por algún motivo el viernes, que es el día del examen, la plataforma no está funcionando, lo vamos a pasar para el miércoles, pero eso yo previamente le voy a avisar a Melissa para que ella se comunique con ustedes. Hoy en la tarde me van a confirmar si la plataforma va a estar habilitada hoy o mañana, ¿no? Para que ustedes puedan acceder porque el examen es solamente en la plataforma, no, se lo puedo dar en otra plataforma, pero no es bueno porque ya la estructura está hecha, donde ustedes van a ya las notas se colocan en la base de datos de la plataforma, entonces no es bueno que yo les haga hacer, digamos, en otra plataforma que no sea Moodle. Veamos, eso se va a solucionar, pero de todas maneras, si hubiera algún contratiempo, cambiamos el examen de viernes para miércoles. ¿Listo? Vamos con el ejercicio. Una carga de 7 microcoulomb se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 5 por 10 a la 5 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico en este punto? Entonces, todos los ejercicios tienen en este caso yo les estoy dando una pequeña aclaración para que puedan, digamos, raciocinar el ejercicio, ¿no? En este problema no nos proporcionan ningún dato de trabajo, de mover la carga, pero sí nos dan una energía potencial que en términos generales es también unidad de trabajo. Y adicionalmente nos dan el valor de la carga. Así que para obtener el valor de potencial eléctrico tendremos que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos los datos, energía potencial 5 por 10 a la menos 5 joules, carga 7 microcoulomb o igual a 7 por 10 a la menos 6 coulomb. No se olviden de convertir siempre las unidades al sistema raíz. En este caso se utiliza la siguiente fórmula. El potencial será igual a la energía potencial por unidad de carga sobre la carga. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener que el potencial será igual a 7.14 voltios. Muy sencillo. Fíjense la fórmula. Tienen que tenerla en su formulario. E, su índice P, es energía potencial. No se van a confundir con el campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector. Ejercicio 2. La capacidad total de dos condensadores en paralelo es de 40 microfaradios. Sabiendo que uno de ellos es de 10 microfaradios, ¿qué valor tendrá el otro condensador? Entonces aquí tenemos un pequeño circuitito. Dice, condensadores en paralelo. Ya tenemos. Aquí le faltó, parece, la letra A. Aquí. Así, está mejor. Entonces, tenemos que por la fórmula, la capacidad equivalente será igual a la capacidad 1 más la capacidad 2. Acordémonos que los capacitores en paralelo
se suman, ¿no es cierto? Entonces, capacidad equivalente, que es igual a 40 microfaradios, que es 40 por 10 a la menos 6. Esto también lo vamos a arreglar para que no se confundan. 40 por 10 a la menos 6. Y este acá, el capacitor 1. Entonces, 40 por 10 a la menos 6 faradios será igual a 10 por 10 a la menos 6 más la capacidad 2. Entonces, la capacidad 2 la encontramos fácilmente, que será igual a 30 por 10 a la menos 6 faradios, ¿cierto? Sí. No hay duda, ¿no? Capacitores en paralelo se suman. Ejercicio 3. Tres condensadores de capacidades 2, 4 y 6 microfaradios están conectados en serie. Primero se aplica un voltaje de 200 voltios al sistema. Calcular la carga de cada condensador, la diferencia de potencial y la energía almacenada en cada uno. Presten bien atención a este ejercicio porque es completo, le da varios valores. O sea, le pide la carga, la diferencia de potencial y la energía en cada condensador, en el circuito. Entonces, tenemos pequeño grafiquito y nos dice que se aplica un voltaje de 200 voltios. ¿Dónde se va a aplicar este voltaje? Este voltaje se lo va a aplicar entre los puntos A y B y D, ¿no es cierto? Ahí hay 200 voltios. Y después se lo saca, ya queda cargado ahí. Ustedes saben, ¿no? Que cuando se le aplica, cuando los capitales se quedan cargados hasta que se libere su carga. Entonces, primero hacemos nuestros datos y tenemos que la diferencia de potencial de A, del punto A al punto D, será igual a la suma de las diferencias potenciales parciales entre el punto A y B, entre el punto B y C, y entre el punto C y D. Será igual a la suma de estas diferencias potenciales. Entonces, y la carga total equivalente será igual. La carga total por la capacidad equivalente será igual a las parciales. Carga 1 por capacitor 1 más carga 2 por capacitor 2 más carga 3 por capacitor 3. Entonces, la diferencia potencial entre punto A y B será potencial en A menos potencial en B, será igual a la carga 1 por capacitor 1, potencial en B menos potencial en C será carga 2 por capacitor 2, el potencial entre los puntos C y D será igual a la carga 3 por el capacitor 3. Y tenemos que, de la ecuación de la capacidad, que es igual a la carga sobre el voltaje, entonces, aquí aplicamos y colocamos como ecuación 1, capacidad total va a ser igual a capacidad equivalente por la diferencia potencial entre los puntos A y D. Vimos que en el enunciado nos dice que ahí le aplicaron 200 voltios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a encontrar la capacidad equivalente. La capacidad equivalente, ustedes tienen que saber, cuando están en serie, es 1 sobre capacidad equivalente, ¿no es cierto? Entonces, ustedes calculen en el ejercicio, ya tienen los valores, pero ustedes tienen que encontrar estos mismos valores. 1 sobre capacidad equivalente, como muestra aquí, será igual a 1 sobre capacidad equivalente del capacitor 1, mejor dicho, 1 sobre el capacitor 1 más 1 sobre el capacitor 2 más 1 sobre el capacitor 3. Esto nos va a dar una capacidad equivalente igual a 1.83 por 10 a la menos 6 faradios. Reemplazando en la ecuación 1, o utilizando la ecuación 1, tenemos que la carga será la capacidad equivalente por la diferencia potencial. Reemplazamos los valores, encontramos que la capacidad equivalente es 1.83 por 10 a la menos 6 faradios. Multiplicamos por la tensión que se aplica entre los puntos A y D y encontramos que la carga es 250 por 10 a la menos 6 coulomb. En la asociación en serie se cumple que todos los condensadores tienen la misma carga, ¿no es cierto? Si están en serie, todos van a tener la misma carga. Y es igual a, tenemos
Para la carga, tenemos que la carga total va a ser igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual a la carga 3. Entonces, la diferencia de potencial. ¿Qué pasó? Aquí estamos, ¿no? La diferencia potencial. La diferencia potencial entre A y B es el capacitor 1 por la carga 1. Nos va a dar el valor de 1000 por 10 a la menos 12 voltios. Entre los puntos B y C nos va a dar 1500 por 10 a la menos 12 voltios. Entre los puntos C y D nos va a dar 2000 por 10 a la menos 12 voltios. Y ahora la energía potencial del sistema va a ser la energía potencial, va a ser un medio, según la fórmula, un medio por la carga total al cuadrado sobre la capacidad. Capacidad 1, capacidad 2, capacidad 8. Entonces, la energía potencial de cada capacitor, la energía potencial del capacitor 1 será igual a la energía potencial, ¿no? 7812.5 por 10 a la menos 6 joules. La energía potencial del capacitor 2 será igual a 5208,33 por 10 a la menos 6 joules. La energía potencial del capacitor 3 será igual a 3906,25 por 10 a la menos 6 joules. Entonces, ¿alguna pregunta? Fíjense, nos piden tres cositas, ¿no? La carga, la diferencia potencial y la energía potencial. Está en su fórmula. Después de que bajen ustedes este material, resuélvanlo, encuentren los mismos resultados y quiere decir que han aprendido a calcular estos valores de un circuito sencillo en serie. Vamos al ejercicio 4. Para el siguiente circuito, calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie. Aquí tenemos dos fuentecitas en serie, una de 12 voltios y una de 5 voltios, y una resistencia de 1 kilo. Entonces, sencillo, pero tiene sus particularidades. Primero, debemos obtener el voltaje total del circuito, por lo cual debemos sumar o restar las fuentes de voltaje, si es que dependiendo de la polaridad. Por la disposición de la fuente, o mejor dicho, la disposición de la fuente de corriente continua, podemos deducir que se están sumando, ya que sus polaridades apuntan hacia la misma dirección, positivo arriba y positivo arriba de las dos fuentes. Otra forma de saberlo es observando la parte donde se unen las dos fuentes. Si tienen polaridades distintas en la unión, se suman. Y si son polaridades iguales, se restan. ¿Ya? Entonces, aquí continuamos. En nuestro caso se suman. Por tanto, va a ser la suma de 12 más 5. Tenemos que la tensión va a ser igual a 17 voltios. Paso 2. Una vez obtenido el voltaje total, podemos despejar la corriente aplicada, o sea, de la ley de Ohm o del triángulo de Ohm, y tenemos la corriente total aportada por las dos fuentes. Tenemos corriente, extensión total sobre resistencia, en nuestro caso es 1 kilo ohmio, entonces la corriente será igual a 17 miliamperes o 0,017 amperes. Problema 5. Una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza de 0,04 newton. Nos pregunta, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en esa región? Fíjense, tenemos una carguita y la colocamos en un campo eléctrico. De las fórmulas que yo les he dado, ¿qué es el campo eléctrico? Entonces, para poder solucionar este problema, basta con sustituir los valores arrojados en el mismo problema. Por ejemplo, tenemos el valor de la carga y también tenemos el valor de la fuerza. Y sabemos que el campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, ¿no es cierto? Entonces tenemos la carga, 5 por 10 a la menos 6 coulomb, fuerza 0,04 newton. Campo eléctrico, fuerza por unidad de carga. Entonces, solamente reemplazando los valores y el resultado será 8000 newton sobre coulomb.
Entonces, es importante que en su formulario no falte ni una fórmula. Y aquí una aclaración. Este campo es el que se generaría en la región donde actúa dicha fuerza sobre la carga. Entonces, tenemos el campo eléctrico que actúa, o sea, una fuerza que actúa sobre la carga, ese va a ser el campo eléctrico que se genera. Bueno, aquí terminamos esta primera partecita, pero yo tengo otros ejercicios más que inmediatamente los compartimos. Y esta segunda parte, vamos a ver aquí ya otros tipos de circuitos. Si conectamos un circuito a una pila de 1.5 voltios, se generará una corriente eléctrica de 20 miliamperes. Calcular A, la resistencia total del circuito, la energía suministrada al circuito por la pila cada minuto, la carga que pasa por la pila en ese tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Para el punto A. En este ítem se debe utilizar la ley de Ohm para calcular la resistencia total del circuito. Tenemos entonces datos, la tensión es 1.5 voltios, la corriente es 20 miliamperes o 20 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces directamente resistencia es igual a la tensión sobre la corriente y vamos a encontrar que la resistencia del circuito es igual a 75 ohmios. Pregunta B. Aplicando el efecto Joule, la energía en 1 minuto o 60 segundos será dada por energía o trabajo es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces aquí tenemos la corriente es 20 por 10 a la menos 3 amperes al cuadrado por 75 ohmios por 60 segundos. Entonces tenemos que la energía suministrada al circuito en cada minuto, porque aquí piden minutos, entonces son 60 segundos, será igual a 1.85 joules. Punto C. La carga que pasa por la pila en ese tiempo. La carga será determinada por la energía suministrada sobre el potencial de la pila. Entonces, tenemos que carga será igual a la energía sobre la tensión. Entonces, 1.85 joules de energía o trabajo sobre 1.5 voltios que tiene la pilita. Entonces, en ese tiempo, la carga es determinada como 1.2 coulombs. ¿Listo? Sencillo, muy fácil. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Continuamos con otro. Nos dice, calcular el voltaje que proporciona la fuente que es para que exista una corriente de 6 amperes que fluye por todo el circuito de acuerdo al diagrama. Entonces, tenemos este diagrama y nos dice calcular el voltaje. Este aquí nos pide encontrar el voltaje de esta fuentecita. ¿Ya? Tenemos 3 resistencias en paralelo al lado izquierdo y 2 resistencias en paralelo al lado derecho. Y por este circuito circula una corriente de 6 amperes. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la tensión? Está la fuente ahí en el medio. Entonces, encontramos las resistencias equivalentes primero en ambos lados. Entonces, la resistencia del lado derecho, o sea, resistencia equivalente, ¿no? La resistencia en paralelo, ¿cómo son? Es 1 sobre resistencia equivalente, va a ser igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2. Aquí yo les pongo la fórmula ya resuelta. Entonces, la resistencia del lado derecho equivalente es 500 ohmios. La resistencia del lado derecho, ¿no? Del lado derecho estas son estas de acá. Del lado izquierdo son estas 3, R1, R2 y R3. Resistencia equivalente del lado izquierdo es igual a 1 kilo ohmio. Entonces aquí tenemos la fuentecita. Tenemos que la resistencia de izquierda y la derecha también están en paralelo.
Entonces, encontramos su resistencia equivalente de esta resistencia total y va a ser igual a 333.333 ohmios, ¿no? Ya tenemos la resistencia total y tenemos la corriente. Entonces, aplicamos la ley de Ohm, el triángulo de Ohm, acuérdense, ténganlo en su formulario. Tensión va a ser igual a resistencia por corriente. Tenemos la tensión que es 333.33 ohmios, la corriente que es 6 amperes. Entonces tenemos que una tensión será de 1.99 kilovoltios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sencillo, ¿no? Es nomás usar calculadora y saber encontrar las resistencias equivalentes. Fíjense, aquí es una práctica de encontrar resistencias equivalentes de resistencias en paralelo. En el ejercicio 3, ¿cuál es el valor de la carga que está sometida a un campo eléctrico de 4.5 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb? Y sobre ella se aplica una fuerza de 8.6 por 10 a la menos 12 newton. Nos da el campo eléctrico, nos da la fuerza y nos pide el valor de la carga. Sencillo, ¿no? Basta con reemplazar los datos en la fórmula del campo eléctrico por la ley de Coulomb. Pero antes vamos a despejar la carga en términos, o sea, en términos de la siguiente forma. Entonces tenemos el campo eléctrico es igual a la fuerza por unidad de carga, hemos visto, campo eléctrico, fuerza por unidad de carga. Despejamos el valor de la carga va a ser la fuerza sobre el campo eléctrico. Reemplazamos los valores, nos da, el ejercicio nos da todo, 8.6 por 10 a la menos 2 newton sobre 4.5 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Eso nos va a dar que nuestra carga tiene un valor de 1.911 por 10 a la menos 7 Coulomb. Sencillo, fíjense cómo las fórmulas son muy pocas y más es tener el cuidado de las unidades y de usar una calculadora bien, ¿no? Les vengo recomendando de que no estrenen calculadora el día del examen, por lo menos resuelvan varios ejercicios antes de usar la calculadora en el examen para poder manejarla bien. Y también no es recomendable usar la calculadora de los teléfonos celulares, no tienen la misma, no tienen el mismo arredondamiento. Ejercicio 4. Una carga de prueba de 5 por 10 a la menos 7 Coulomb recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 3 por 10 a la menos 4 newton. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? Entonces, para ello tenemos una carguita y recibe una carga de 5 por 10 a la menos 7 Coulomb, recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 3 por 10 a la menos 4 newton. No dice cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está la carga. Obviamente, el campo eléctrico tiene el mismo sentido que la fuerza. Entonces, el problema es muy sencillo, pues se debe resolver empleando la primera fórmula de intensidad del campo eléctrico, donde solamente interfiere la fuerza y la carga. Para ello solamente necesitamos colocar correctamente nuestros datos y sustituir. Tenemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza por unidad de carga. Campo eléctrico es igual a 600 newtons sobre Coulomb. Entonces, fíjense, en el examen, los ejercicios son más o menos de esta forma. El raciocinio tiene que ser puntual y rápido, ¿no? Porque no les voy a pedir cosas complejas, sino prácticamente son aplicación de la fórmula directa. Por eso es que les encargo que tengan a mano un formulario adecuado. Eso sí podrían hacerlo en conjunto y pasarse entre todos y tener un formulario completo, ¿no? Ejercicio 5. Dos cargas, Q1 de 10 microcoulomb y Q2 de 5 microcoulomb se encuentran situadas respectivamente en los puntos 0, 0 y 3, 0 de un sistema de coordenadas en metros y en el vacío.
Cuando, cuando el ejercicio les dé, no les diga si están en algún medio, siempre van a considerar el vacío. Aquí yo les puedo decir que están en el agua, puedo decir que está en algún gas, pero cuando no les diga nada, se considera el vacío. Si pasado en un instante de tiempo, la carga Q2 se desplaza hasta la posición 6,0, o sea, está en 3,0 y se va a 6,0. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga Q2? Ya me entiende, ¿no? Tenemos dos carguitas. Una está en el origen y la otra está en 3,0. O sea, están en el eje X, en el punto 3,0. Y en un instante de tiempo, la carga 2 pasa de la posición 3,0 a la posición 6,0. Entonces nos pregunta, ¿cuál es el trabajo que se necesita para mover esta carguita, mover estos, deslocar en el eje X 3 puntos? Entonces, hacemos nuestros datos, carga 1, 10 microcoulomb, carga 2, 5 microcoulomb, posición de la carga 1, el origen, 3,0, posición A de la carga 2, 3,0, posición B de la carga 2, 6,0. La constante de proporcionalidad, 9 por 10 a la 9, newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Para resolver este ejercicio, basta con aplicar la fórmula del trabajo eléctrico, realizado por una fuerza eléctrica en un campo eléctrico, creado por una carga puntual. Entonces, el trabajo para mover la carguita del punto A al punto B será igual a menos la constante de proporcionalidad, que multiplica la carga 1 por la carga 2, que multiplica a 1 sobre la posición B menos 1 sobre la posición A. ¿No? Aquí lo difícil va a ser encontrar esos valores, cuánto es dice que nos da en metros, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto significa eso. Entonces, en este caso conocemos la constante de proporcionalidad, la carga 1, la carga 2, pero desconocemos la distancia R de A y R sub B. Sin embargo, podemos calcular podemos calcular dichos vectores de posición, o sea, nos da los puntos 3,0 y 6,0. Entonces ahí tenemos la posición del punto A, hacemos la diferencia, nos da 3,0. La posición en B nos da 6,0. Coordenadas, ¿no? Encontramos el módulo del punto A es 3 metros, el módulo del punto B 6 metros. Una vez que tenemos estos datos, calculamos el trabajo. El trabajo en A va a ser igual. ¿Por qué en este ejemplo yo les hago así tan detallado? Porque les puedo poner que el punto A está en 1, 1 y se desloca al punto 2, 3, digamos. Entonces ahí tienen que calcular estas distancias, ¿no? Tienen que calcular el módulo de cada punto. Si se corta, por favor, se reconecta. Se va a cortar enseguida. Entonces, calculamos el trabajo para mover de la posición A a la posición B. Reemplazamos los cálculos y tenemos que este trabajo será igual a 0.075 joules. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Muy sencillo, ¿no? Si quieren pueden aquí hacer un grafiquito, pero no le hice gráfico porque está en el eje X. Solamente hemos hecho deslocar en el mismo eje, en el mismo sentido de la fuerza, ¿no? Y bueno, con eso terminamos esta presentacioncita. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Muy bien. Yo quería mostrarles, y se los voy a subir también ¿Ya sirve la plataforma? no, todavía. Dice que hoy en la tarde va a estar funcionando. Así que vamos a tener paciencia. En caso no podamos, no funcione hasta mañana jueves, y no puedan subir el material,
vamos a tener que postergar el examen. Pero me han prometido que hoy va a estar funcionando. Justamente en el intervalo estaba conversando con alguien de la DETIC, dice que ya están terminando de hacer el ajuste. Lo que están haciendo es limpiar, como ahora es la época de exámenes parciales, entonces están limpiando la plataforma porque hay muchos alumnos y la plataforma ya no tiene espacio. Tienen que comprar, aumentar el espacio, no sé cómo harán, pero es un problemita técnico. Aquí les muestro este sistema en el Sistema Internacional de Unidades. Esto también se los voy a poner en la plataforma, pero esto es lo que vamos a usar. Vamos a llegar a usar hasta 1 tera, 10 a la 12, un decámetro, hectómetro, kilómetro, mega, giga y tera, y hacia abajo, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro y picómetro, ¿ya? Pico, nano, micro, mili, centi, deci, o sea, 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 12 y 10 a la 1 hasta 10 a la 12. Eso les puede caer en alguna pregunta. No les digo, como es aleatorio, yo tengo la base de datos, son más de 100 preguntas y a cada uno les va a caer aleatoriamente las 5 preguntas, ¿no? 3 preguntas prácticas y 2 preguntas teóricas. Entonces, pero sí, tengan este también en su formulario, esta conversioncita, tengan la mano para que no, y aunque ustedes no crean, pero muchos que yo a veces he visto que les coloco en decímetros y no saben convertirlo a metros. ¿Me entienden? Increíble, pero es cierto. Entonces, ténganlo, un decímetro es 10 a la menos 1 metro. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos la aula práctica de hoy. A ver, vamos a leer los chats. Ya, si los 2 PDF de hoy se los voy a pasar por WhatsApp a Melissa para que ella se los transmita a su correo, al correo de Melissa, porque por WhatsApp es muy grande. Ya Melissa se los va a pasar a ustedes, no sé, de alguna manera. Sí, puede ser que haya, Darío Suárez, puede ser que haya alguna pequeña corrección, pero hay que revisar. En la anterior diapositiva, el ejercicio 3 está mal. Ya vamos a revisarlo, el ejercicio 3. A ver, ¿cuál es el ejercicio 3? Voy a revisar aquí. En la parte 2, Inge, de la primera diapositiva que compartió, el ejercicio estaba mal los datos. El 3, Ajá, donde están en serie. Sí, sí. Los capacitores en serie. Los datos, a ver, 2, 4 y 6 microfaradios. Esos Sí, microfaradios. En los datos usted puso 4, 6 y 8. A ver, 4, 6. Ah, sí, correcto. Correcto, tiene toda la razón. Muy bien. Ya los estoy corrigiendo y vamos a corregir todos los cálculos. O mejor, ¿sabe qué? Lo vamos a dejar en 8 y en el enunciado le voy a cambiar a 8 para que no cambiemos ningún cálculo. ¿Está bien? Entonces, gracias por hacernos la corrección. Ya está corregido. Y listo. Si se corta, se reconectan, por favor, para que podamos compartir todo esto. Ya, entonces vamos a compartir la pantalla de la corrección. Entonces, aquí le he cambiado solamente el valor del condensador en el enunciado para que no cambiemos ningún valor en esta en otra con 8, tiene razón. Sí, entonces corregimos el enunciado y ya el ejercicio queda bien. Muchas gracias. ¿Quién fue que hizo la observación? A ver, aquí está el chat. Ya, a ver. Mónica, ya, Torres. Muy bien, Mónica. Voy a anotar su nombre.
Inge, ahí sería 4, 6, 8. Solo ha puesto 2, 4, 8. A ver, 4. O sea, solo colocó 2, 4 y 8. Sería 4, 6 y 8. Muy bien, 4. Los datos estaban completamente cambiados. 4, 6 y 8. Muy bien, ahora está corregido. Hay un ¿Listo? ejercicio también, ingeniero, en el que pide potencial eléctrico y le puso 1.85 joules y a mí me sale cabal 1.8. Creo que es más arriba. En la segunda parte de los ejercicios. Más abajo creo que. De los pocos que tenían, de los que trabajó con En la segunda parte, ¿no? Vamos a salir de aquí y vamos a entrar en la parte de ejercicio 3. Que sale 1.85 joules en el Sí, primer sale ejercicio. 1.85 joules y a Ah, mí me sale 1.8 y está cabal recalculado todo porque yo estoy haciendo el práctico y ese justamente me perfecto. tocó, ¿no? Ya, muy bien. También vamos a corregirlo. Acá, ¿no? Exacto. Ya, Sale perfecto. 0,3 por 60, 0,03 por 60 sale y al final 1.8. Ya, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Suárez Lazarte Darío. Darío Suárez. Muy bien, Darío. Está bien, perfecto. Es bueno eso que a veces, pero como les digo, ¿no? Hay veces que usamos diferentes medios para calcular. Siempre es bueno tener una calculadora de la forma adecuada. Bueno, haciendo estas correcciones y ok. Entonces, el avance de los PDF de hoy se los voy a pasar a Melissa, a su correo, si es que no funciona la plataforma hasta la tarde. Hasta la tarde, Melissa, ¿está presente? Sí, ingeniero. Ya, si está, si hasta la tarde, hasta las 5 no funciona, yo le mando un mensaje a su WhatsApp. Se va a cortar, por favor, se reconectan. Reconéctense mejor para que terminemos bien otro medio. Y si hasta mañana la plataforma sigue sin funcionar, voy a modificar la fecha de presentación del práctico, que está para este viernes a las 11:59 de la noche, para el martes siguiente a las 11:59 de la noche, caso no funcione hasta mañana. Y si la plataforma sigue mal también, lo pasamos el examen para miércoles. Entonces, eso sí, yo le voy a comunicar a Melissa una vez tenga el dato. ¿Ya? Quedamos en ese sentido, entonces. Entonces, recomendaciones para el examen. Si van a dar el examen en grupo, no se olviden que yo tengo un banco de preguntas grandes, son más de 100 preguntas y salen aleatoriamente 5 preguntas, 3 teóricas y 3 prácticas. Y también la plataforma está diseñada para que solamente recibe un IP de cada vez. O sea, si todos se van a la casa de alguien y tienen un Wi-Fi, todos van a querer salir por el mismo IP y la plataforma no les va a aceptar. Entonces no van a tener ese pequeño problemita. ¿Ya? Entonces, les recomiendo eso, que practiquen. Como ustedes han visto, los ejercicios son sencillos. Hay que interpretarlos bien, leerlos bien. Las fórmulas son pocas. En lo que pueden equivocarse, o mejor dicho, lo que la mayoría de los alumnos se equivoca es en las conversiones. ¿Listo? Entonces, por eso les voy a dejar las conversiones del sistema internacional para que no se equivoquen. Bueno, entonces eso es todo por hoy y espero que el viernes todos puedan dar un buen examen y sacar buena nota, ¿no? Que esa es la intención, de que todos tengan buena nota y todos pasen con buena nota. Bueno, muchas gracias por su presencia y participación y los espero el viernes en el examen. Hasta el viernes.
Hasta luego, ingeniero.